muy bien. Ante todo, buenas tardes, doctor Ramírez, doctora Silvia, y queridos colegas. En esta oportunidad voy a tocar el tema de imágenes en epilepsia. Sí, y voy a comenzar con la exposición. Muy bien, primero voy a mostrar nuestro índice. Voy a mostrar primero los objetivos. Vamos a dar una breve introducción del tema, hablar las generalidades en sí de lo que son las epilepsias, los tipos de epilepsias, el papel de la neuroimagen y las principales patologías que conforman o van a estar involucradas en las epilepsias, ¿no? Como son, por ejemplo, en primer lugar, la esclerosis mesial y las malformaciones del desarrollo cortical. Por último, una breve conclusión y la bibliografía del tema. Muy bien, entonces como objetivos para esta exposición tenemos definir los tipos de epilepsia y su implicancia en la imagenología, y reconocer los principales hallazgos imagenológicos relacionados a las epilepsias en los diferentes métodos de estudio. Muy bien, entonces como introducción al tema, tenemos que recordar que las epilepsias son un desorden neurológico crónico, ¿sí? Se caracterizan por ser crisis espontáneas y recurrentes, ¿no? Por una alteración en la actividad eléctrica, ¿no? Que esta puede ser excesiva o anormal a nivel también de las neuronas corticales. Esta patología tiene una prevalencia aproximada de 1% en la población. En estos cuadros podemos observar la clasificación de las epilepsias, ¿sí? Tenemos que recordar que hay dos tipos: las epilepsias o crisis generalizadas y las epilepsias o con crisis parciales. ¿Sí? La que son las generalizadas generalmente involucran a ambos hemisferios cerebrales. ¿Sí? Eso tenemos que recordar. Y lo importante en ellas es que responden generalmente bien a los fármacos antiepilépticos. Las crisis parciales, ¿sí? Como su mismo nombre lo dice, son parciales, son focales, también se subdividen en dos tipos: en simples, ¿no? Que son cuando no existe una pérdida de la conciencia, y las complejas, que son cuando nuestros pacientes van a tener pérdida de la conciencia, ¿no? Y no van a ser en sí tan como las generalizadas, ¿no? Que son, por ejemplo, las tónico-clónicas, las atónicas, ¿no? O las crisis de ausencia, sino que estas parciales involucran, por ejemplo, movimientos involuntarios, alteraciones visuales, auditivas, ¿no? De memoria o de sensaciones, y son focales, se podría decir, ¿no? Ahora, lo importante de estas crisis focales, que es donde más entra a tallar aquí las imágenes, es de que el 30% de estas van a ser resistentes a los fármacos antiepilépticos, ¿no? Y muchos de estos, el tratamiento va a ser quirúrgico. Y es por eso que es importante las imágenes, porque nosotros podemos ayudar al médico tratante, en este caso el neurólogo o el neurocirujano, brindando información acerca de la patología concomitante que va a tener este paciente a nivel encefálico, ¿no? Bien. Entonces, en estas patologías, en las epilepsias, tenemos que recordar que la resonancia magnética es la técnica de elección en la detección de anomalías epileptógenas con una sensibilidad muy superior a la tomografía computarizada, ¿no? Por ejemplo, miren, la sensibilidad de la resonancia magnética para ubicar estas patologías o estos problemas son de un 95% frente a un 32% de la tomografía. Sin embargo, como bien ya explicó la doctora Silvia, todas las imágenes son importantes y cada una de ellas tiene un punto bueno y se podría decir un punto malo. Por ejemplo, en la tomografía, ¿en qué casos puede ser importante? Es importante en el contexto de las urgencias, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos estos pacientes que van a llegar a nuestras guardias por emergencias, ahí es importante la tomografía, ¿no? Porque podemos descartar, por ejemplo, pacientes que presenten focalización. Como ya van a ver más adelante en los protocolos, siempre tiene que hacer primero una tomografía para descartar esta focalización. Puede haber un traumatismo encefalocraniano, una tumoración, un proceso febril. Entonces, en esos casos es importante también la tomografía. Sin embargo, el GOLD o la imagen más importante para evaluar el cerebro siempre va a ser la resonancia magnética por la gran sensibilidad que tiene. ¿Sí? Muy bien, entonces también para recordar un poco acerca de lo que es el estatus epiléptico, recordar que un estatus epiléptico hace referencia a crisis mayor de 5 minutos, ¿sí? Que son
o 2 o más crisis repetidas sin recuperación de la conciencia, ¿no? Entre ellas, cuando tenemos esto, ¿no? Una mayor de 5 minutos, o 2 o más sin recuperación de la conciencia, y estamos hablando de un estatus epiléptico, ¿no? Y aquí lo importante es de que en estos pacientes producir un daño neuronal y con necrosis celular subsiguiente, ¿no? Y en la fase aguda de este estatus epiléptico, lo importante es que vamos a poder ver alteraciones por imágenes, ¿no? Por ejemplo, es posible apreciar zonas hiperseñal o hiperintensas en las secuencias con TR largos, ¿no? En las T2, por ejemplo, podemos ver estas hiperseñales, y también podemos ver zonas con restricción a la difusión en el foco epileptógeno, en el área que está causando la epilepsia, y esto es debido a la hipoxia, ¿no? Que se va a deber por el exceso o el gasto energético que se va a producir durante estas crisis epilépticas, ¿no? Y generalmente las zonas donde más vamos a ver estas alteraciones son en la región cortical y en los hipocampos. Muy bien, la capacidad de la resonancia magnética para detectar estas anomalías anatómicas va a verse influenciada por varios puntos, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, la población examinada, ¿no? Aproximadamente se identifica que un 14% de las lesiones epileptógenas mediante resonancia magnética en pacientes con una primera crisis epiléptica, sea cual sea el tipo de crisis, se van a poder diagnosticar por resonancia magnética, es decir, vamos a poder ver la causa. Pero en epilepsias refractarias al tratamiento médico, ¿no? Que habíamos hablado de estas focales, o en las epilepsias temporales, la sensibilidad de la resonancia magnética va a ser mayor, ¿no? Y habíamos dicho que muchas de estas o estos tipos de epilepsia se van a tratar de forma quirúrgica, y ahí la importancia de las imágenes, ¿no? También, por otra parte, la resonancia magnética no está indicada en pacientes con epilepsia primaria idiopática generalizada, ni en pacientes pediátricos con crisis febriles y epilepsia benigna rolándica, ¿no? Entonces, en estos casos, no estaría indicada la resonancia magnética. También otro punto importante es el protocolo a utilizar para evaluar estos pacientes, ¿no? Como vemos aquí, no es suficiente con una resonancia magnética convencional para detectar ciertas anomalías anatómicas epileptógenas, ¿no? Como tenemos las más comunes, la esclerosis mesial y las alteraciones corticales, ¿no? Las anomalías corticales. Se va a necesitar un protocolo especial, ¿no? Que es una resonancia magnética de alta resolución, y que generalmente se va a obtener con equipos mayores de 1.5 Tesla, ¿no? Y vamos a ver en la siguiente tabla la importancia de esto. Muy bien, primero el protocolo, ¿sí? Este es un estudio de alta resolución que vamos a tener para los pacientes que presenten epilepsia, ¿no? Tenemos que obtener un corte sagital poner una imagen ponderada en T1. También tenemos que adquirir imágenes ponderadas en T2, en FLAIR y en T2 estrella. Y también tenemos que adquirir imágenes con difusión, ¿sí? Además, los cortes deben ser finos, ¿sí? Sobre todo en T2, en FLAIR. Y además, también se puede administrar contraste. Sin embargo, esto no va a ser algo que se va a realizar en todos los estudios, ¿no? Se tiene que evaluar previamente qué es lo que estamos sospechando en nuestro paciente. Muy bien, y por ejemplo, en este cuadro quería mostrar la sensibilidad para el diagnóstico en 3 puntos, ¿no? En 3 tipos, ¿no? Por ejemplo, aquí se utilizó un protocolo estándar de resonancia magnética de cerebro, ¿sí? En la cual estos estudios fueron evaluados por un radiólogo general, y se obtuvo una sensibilidad del 39%, ¿no? Cuando lo evalúa un radiólogo general. Pero cuando este protocolo estandarizado lo evalúa un neuroradiólogo, esta sensibilidad sube a un 50%, ¿no? Cuando lo evalúa un subespecialista. Sin embargo, cuando utilizamos estas imágenes de resonancia magnética en alta resolución, la sensibilidad la vemos, ¿no? Aquí aumenta como un 91%, pero generalmente se habla de un 95% cuando lo evalúa un neuroradiólogo, ¿no? Entonces aquí es la importancia de por qué se tienen que usar estos protocolos de alta resolución, porque nos ayudan a elevar drásticamente la sensibilidad para el diagnóstico de estas patologías, ¿no? Entonces este es el impacto de la resonancia magnética, ¿no? Una gran sensibilidad para diagnosticar estas patologías cuando se presenten. Muy bien, la lectura del estudio está condicionado también por los cuadros clínicos,
¿sí? Hay que recordar que va a haber ciertos cuadros clínicos que nos van a enfocar a dónde buscar una lesión. Por ejemplo, cuando estamos hablando de casos de una epilepsia parcial compleja, hay que poner mucha atención, ¿no?, a la región del hipocampo, a la región mesial, porque probablemente es ahí donde se va a encontrar el foco epileptógeno, ¿no?, o la anomalía a ese nivel. También en las epilepsias jacksonianas, ¿sí?, también hay que tener un énfasis especial en la región de la corteza frontal, ¿no? Probablemente esta va a ser la zona que va a estar afectada y en la que vamos a encontrar esta alteración o este foco epileptógeno. Y también estas características, ¿no?, de esta epilepsia angiolástica, ¿no?, estos pacientes que también son característicos y muy fáciles de diagnosticar clínicamente, el clínico nos tiene que decir, ¿no?, nos tiene que dar estos datos, porque es importante aquí para descartar un amartoma hipotalámico, ¿no? En este tipo de epilepsia también es importante tener énfasis en esta región, ¿no? Muy bien, entonces ya para entrar al grupo de patologías que son las que vamos a empezar a describir a partir de ahora, en primer lugar quiero hablar de la esclerosis del hipocampo, ¿no?, o esclerosis temporal mesial, que se define como la anomalía epileptogénica más común, ¿no? Se habla de un 65% de prevalencia y es la causa más importante de epilepsia refractaria al tratamiento farmacológico. ¿Sí? Histológicamente, ¿qué es lo que se encuentra o qué se va a traducir a nivel anatomopatológico en las imágenes, ¿no? Es que vamos a encontrar una pérdida neuronal, ¿no?, con la posterior gliosis que se va a producir al nivel del cuerpo del hipocampo, ¿no?, que es la región más afectada en esta patología. Y lo importante de esto es que hay que ubicarla, pues la lobectomía anterior temporal cura la crisis en aproximadamente el 67% de los casos, frente al 8% de curas con un tratamiento farmacológico. Entonces nosotros estaríamos brindando gran apoyo al médico tratante, porque podría brindarle un tratamiento curativo a sus pacientes, ¿no?, más o menos a un 67% frente a un 8% con un tratamiento farmacológico. Muy bien. También lo importante de esta esclerosis mesial es que tenemos que recordar que en sí la causa, si bien sabemos que va a haber una pérdida neuronal y una gliosis, la causa no es tan conocida, ¿no? Se habla que pueden haber individuos o personas que ya están de por sí predispuestas a desarrollar esta patología por complicaciones como, por ejemplo, crisis febriles complicadas, personas que han sufrido algún traumatismo, personas que han tenido antecedentes de infecciones cerebrales, ¿no? Y justo estas lesiones pueden afectar esta región del hipocampo. Entonces, también algunos hablan de estas lesiones predisponentes, ¿no?, para estos pacientes que van a presentar una esclerosis temporal mesial. Muy bien, los hallazgos en resonancia magnética son varios, sí, pero los más importantes son los que se encuentran aquí arriba, ¿no?, que lo que vamos a encontrar nosotros es una atrofia y un aumento de la intensidad de señal en secuencia de TR largo, ¿no? El TR largo son las T2, las FLAIR, ¿no? Y también vamos a ver que la sustancia blanca del polo temporal va a ser hiperintensa también en FLAIR, ¿sí? En ocasiones vamos a ver un borramiento o una pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y blanca, ¿sí? Y otros hallazgos que también se pueden encontrar, pero no son tan frecuentes como estos, que siempre vamos a verlos, es que va a haber una pérdida de la arquitectura interna del hipocampo, va a haber una atrofia del fornix y del cuerpo mamilar ipsilateral, ¿sí? Esto generalmente en pacientes crónicos, ¿no?, como lo dice aquí, de una larga evolución. También vamos a encontrar una dilatación del asta temporal ipsilateral, ¿no? Una disminución de la sustancia blanca parihipocampal, también vamos a verla, ¿no?, con una pérdida aquí cuando la vemos borrosa, eso hace referencia a ello. Y también una disminución, ¿no?, del lóbulo temporal por la atrofia que se va a producir a ese nivel. Entonces, aquí donde entramos a tallar nosotros, estoy presentando estas imágenes de un paciente con esclerosis mesial temporal izquierda, ¿no? Tenemos estas imágenes de resonancia magnética. Aquí tenemos una imagen potenciada en T2, ¿sí?, en un corte coronal a la altura de la región hipocampal, ¿no? Y podemos ver, miren, si comparamos, ¿no?, la flecha amarilla nos está señalando, comparando ambos lados, como vemos una hiperintensidad
¿no? Hay una mayor intensidad a este nivel en comparación con el lado contralateral, y también podemos ver una ligera atrofia, ¿no? Que se ve mejor aquí en esta T1, ¿no? Una atrofia justo de la región cortical en la región mesial, ¿no? Temporal izquierda, a este nivel, ¿no? También en la T1 vamos a ver la intensidad de señal hipointensa, la vamos a ver, ¿no? Aquí también en este flare, ¿no? En la cual estamos saturando los líquidos, vamos a ver que igual, ¿no? Vamos a ver más fácilmente la hiperintensidad en esta región. Y también hay como una pérdida de la diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris, justo a este nivel, si lo comparamos con el otro lado. Muy bien, entonces cuando tenemos estos hallazgos en la región hipocampal, en el hipocampo, es importante, son hallazgos típicos de una esclerosis mesial izquierda, de una esclerosis mesial temporal. Muy bien, aquí de igual manera tenemos estas imágenes en T2 y en FLAIR, ¿no? Donde podemos observar lo mismo, ¿no? Esta atrofia, ¿no? Atrofia y esta esclerosis mesial derecha que nos está señalando estas flechas amarillas, ¿sí? Que podemos observarlas aquí, comparando con el otro lado, ¿no? Siempre las imágenes comparativas, vemos que hay una atrofia a este nivel y un incremento de la señal, una hiperintensidad. Y también lo otro que encontramos en este paciente, ¿no? Podemos ver que también a este nivel, ¿no? Los cuerpos mamilares, ¿no? A este nivel del cuerpo mamilar y el fornix, vamos a ver que también está atrofiado, ¿no? Como habíamos visto que esto hacía referencia a un cuadro crónico o de larga data en una esclerosis mesial, ¿no? Como es en este caso, una esclerosis mesial derecha. Y aquí de igual manera, las flechas naranjas nos están señalando, comparando, miren, ¿no? Este lado, en esta imagen coronal, ¿no? Del cerebro, podemos ver cómo aquí está borroso, ¿no? Cómo se ha perdido esa diferenciación clara entre la sustancia blanca y gris, a comparación del otro lado, ¿no? Del lado contralateral, donde sí se ve mejor, ¿no? Y en esta flare también se ve esa área borrosa o pérdida de la diferenciación. También todos estos hallazgos son característicos, ¿no? De una esclerosis mesial. Muy bien, eso es la primera patología y la más frecuente, ¿no? Que tenemos que aprender a identificar. Y las otras patologías se van a involucrar en un gran grupo de alteraciones del desarrollo cortical. ¿Sí? Son la segunda causa de anomalía anatómica epileptogénica, ¿no? Y más frecuente en la infancia, ¿no? Es la más frecuente en la infancia. Y como vemos aquí, se produce como resultado de los defectos en las diferentes fases del desarrollo cortical. Y aquí tenemos estas fases, las vamos a dividir en 3 grupos. En una alteración en la proliferación, ¿no? De los neuroblastos de la matriz germinal, ¿no? Es decir, una alteración proliferativa. Una alteración en la migración radial y tangencial también de estas células. La vamos a obtener aquí en el grupo de una alteración de migración. Y la alteración en la organización del córtex, ¿no? De las láminas de la corteza, en el que también va a haber una mala organización en lo que van a ser las redes neuronales y la formación de la sinapsis. Muy bien. También se habla de que alrededor del 15% de los pacientes con alteraciones del desarrollo cortical van a tener crisis epilépticas refractarias al tratamiento médico, y la cirugía puede ser el único tratamiento definitivo para dar cura a estos pacientes, ¿no? En las alteraciones difusas, el tratamiento quirúrgico es poco eficaz, al contrario que en las focales, ¿no? Eso también es importante, y es por ello que todo esto debemos consignarlo en nuestro informe. Muy bien, entonces los grupos de estas lesiones o estas alteraciones del desarrollo cortical, hay una clasificación que es la de Barkovich, ¿no? Que se habla en 3 grupos, ¿no? Que es el grupo de las alteraciones de la proliferación, dentro de las cuales tenemos las patologías como son la microcefalia, la hemimegaloencefalia, la displasia cortical focal, la esclerosis tuberosa, lesiones tumorales típicas, ¿no? Como son las que tenemos aquí. También en la alteración de la migración vamos a ver que podemos encontrar alteraciones como son la lisencefalia, córtex empedrado, que se relaciona también con linfanencefalia, heterotipias, ¿no? En lo que es alteraciones en la organización, la polimicrogiria, ¿no? La esquistocefalia, también la displasia cortical focal, ¿no? Que hay 2 tipos, también una tipo 1,
y la microdisgenesias también se pueden encontrar a este nivel. Y hay un grupo 4, que en sí es un grupo sin clasificación concreta, que también vamos a ver. Muy bien, entonces para comenzar a hablar primero del grupo 1, que hace referencia a las malformaciones debidas a la proliferación anormal o a la apoptosis. Primero hablar de la microcefalia, ¿no? Que es un diagnóstico fácil, ¿no? Hace referencia a recordar, ¿no? Que hay dos tipos de microcefalia, ¿no? La microcefalia es la disminución, la disminución del volumen encefálico, ¿no? Comparado con una persona de la misma edad, ¿no? Normal. Y recordar que hay dos tipos de microcefalia. Una microcefalia primaria, ¿no? En la cual el cerebro nunca se va a formar, ¿no? Es decir, desde un inicio ya está alterada la formación. Se forma de una manera alterada. Y la microcefalia secundaria, ¿no? Es cuando el cerebro sí tiene un correcto desarrollo, pero hay un evento o algo que produce que se detenga este desarrollo normal, ¿no? Y produce concomitantemente a esto una microcefalia, ¿no? Como por ejemplo pueden ser infecciones, ¿no? Infecciones que pueda tener la madre y puede causar esto en el feto, ¿no? Una microcefalia cuando nace. Muy bien, entonces el diagnóstico va a ser esto, ¿no? Vamos a ver una disminución del volumen encefálico, vamos a ver un patrón de giro simplificado, ¿no? Comparamos, ¿no? De la misma edad, y vemos cómo esta es una persona normal y cómo vemos aquí una microcefalia en la cual los giros no son tan amplios como en una persona normal, ¿no? Las circunvoluciones vemos que no son tan profundas como en un cerebro normal, ¿no? Miren hasta ese nivel. Y la corteza, aquí no va a haber alteración, ¿no? No está engrosada la corteza, y el resto del cerebro estructuralmente se va a ver normal, tan solo va a hacer referencia a la disminución del tamaño. Muy bien. Otra patología también relacionada a todos estos cuadros epileptógenos son la hemimegaloencefalia, ¿sí? Hace referencia a una proliferación amartomatosa de toda una parte del cerebro. Hace referencia a una alteración del desarrollo cortical severa, ¿no? Este es un cuadro severo. Se dice que puede ser aislada o se puede asociar a algunos síndromes, ¿no? Como la neurofibromatosis tipo 1 o la esclerosis tuberosa. Y aquí el tratamiento va a ser quirúrgico, ¿no? Se va a tener que hacer una hemisferotomía. Los hallazgos más frecuentes que vamos a ver en esta patología, vamos a encontrar un agrandamiento de un hemisferio cerebral, ¿no? Del hemisferio afectado. Vamos a ver también un engrosamiento cortical, ¿no? Con paquigiria y polimicrogiria, ¿no? Afectando a todo o una parte del hemisferio. Es decir, la afectación puede ser difusa en todo el hemisferio, puede ser una afectación focal. Va a haber un aumento también del tamaño del ventrículo ipsilateral y una forma puntiaguda del asta frontal, que también es característico. Y otros hallazgos menos frecuentes también son cambios en la señal de la sustancia blanca por hipermielinización y presencia de amartomas en los ganglios basales ipsilaterales o en el tracto olfatorio. Esto también podemos verlo por imágenes. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, un paciente que presenta este hemisferio cerebral derecho agrandado, ¿no? En comparación con el lado contralateral, ¿no? Vemos un agrandamiento del hemisferio cerebral, engrosamiento también cortical si comparamos con el lado sano, ¿no? Vemos que la cortical es un poco más delgada y en estas áreas vamos a ver un engrosamiento de la región cortical, ¿no? Aquí también podemos verlo más pronunciado si comparamos ambos lados. También vemos el aumento del tamaño del ventrículo, ¿sí? De los ventrículos laterales, y el asa frontal en punta, característico de esta hemimegaloencefalia. ¿Sí? Entonces, estos son los hallazgos característicos de la hemimegaloencefalia. Y el lado izquierdo va a estar normal, ¿no? El lado izquierdo sin alteraciones. Muy bien. Otra patología también relacionada a estos procesos epileptógenos son las displasias corticales focales, ¿no? En este caso, la tipo 1, pero en sí se puede relacionar tipo 1 y tipo 2, ¿no? Pero la más frecuente va a ser la tipo 2, la que se relaciona en esto. Habla de cambios focales sutiles, ¿no? Que a veces solo se van a ver únicamente por microscopía, ¿no? Aquí va a haber una afectación va a haber una displasia, como el mismo nombre lo dice, ¿no? Hay una afectación de la sustancia blanca en la correcta
formación de la sustancia blanca, una alteración a nivel de, que va a ir desde la corteza hasta la región ventricular, ¿no? Hacia la parte más interna, hacia el ventrículo, y vamos a ver cómo esta alteración focal, incluso se dice que tiene un signo característico que va a ir en vértice hacia los ventrículos, ¿no? Entonces esto también es típico de una displasia cortical focal. Muy bien, en los hallazgos, lo que vamos a ver por imágenes, vamos a encontrar también alteraciones del patrón giral, con engrosamiento cortical focal y cambios de la señal, ¿no? De la intensidad, pérdida de la diferenciación también entre la sustancia blanca y sustancia gris, un aumento de la señal de la sustancia blanca, ¿no? Esto, ¿por qué? Porque va a haber una hipomielinización, ¿no? ¿Sí? De la sustancia blanca por esta displasia, y vamos a ver que aquí no va a haber un efecto de masa, ¿no? Y todas estas alteraciones las podemos ver siempre mejor en FLAIR. Muy bien, estos cambios pueden ser sutiles o indetectables por resonancia magnética, ¿no? Y se dice que más se va a detectar en la tipo 2, ¿no? Porque también hay una tipo 1. Muy bien, aquí tenemos esta displasia cortical focal, ¿no? En la que podemos observar en estas imágenes o resonancias magnéticas de cerebro en corte axial, ¿no? Estas dos, ¿no? Acá tenemos una T2, ¿sí? La T2, recordar lo característico, los líquidos van a ser hiperintensos, ¿no? Y aquí tenemos un flare, ¿no? En el cual vamos a saturar los líquidos, o el líquido cefalorraquídeo, por eso lo vemos aquí hipointenso. Y aquí tenemos también otra flare, ¿no? Otra secuencia flare, pero aquí tenemos una resonancia magnética de cerebro en corte coronal. ¿Sí? Eso más que nada para que, por los R1, ¿no? Que seguro todavía no han visto esto, pero eso es lo característico de una T2 y de una flare, ¿no? Que es lo básico que tienen que aprender. Y bueno, y lo que vamos a encontrar aquí en la patología, vamos a ver a este nivel, ¿no? En esta región, ¿no? A este nivel, podemos observar una alteración de la señal, ¿no? En la T2 vemos una hiperintensidad, ¿no? Justo en esta región occipital, ¿no? Medial, y vemos que como que tiene como que un vértice que se dirige hacia el ventrículo, ¿no? También vemos una pérdida de la diferenciación entre la sustancia blanca y gris, justo de esa zona. Y en la FLAIR podemos verlo mejor, ¿no? Se ve mejor esta alteración, justo en la región occipital. Esto es lo característico de una displasia cortical focal. Aquí igual tenemos estas imágenes, lo mismo, ¿no? Aquí tenemos una resonancia magnética de cerebro en corte coronal, potenciada es una T2 FLAIR, ¿no? En la que podemos ver también una alteración de la señal, una hiperintensidad a este nivel, ¿sí? En la región temporal derecha, ¿no? Superior derecha, con pérdida o alteración en la diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris, ¿no? Aquí también, en esta T2, también podemos observar lo mismo, ¿no? Una hiperintensidad a ese nivel, ¿no? Sin embargo, se ve mejor en la FLAIR. Y aquí tenemos una T1, ¿no? Una resonancia magnética de cerebro en corte axial potenciada en T1, en la que igual, ¿no? Si comparamos ambos lados, podemos ver aquí también que hay una región más hipointensa con una alteración en la diferenciación entre la sustancia blanca y gris a este nivel, ¿no? En la región temporal derecha. Y aquí tenemos una secuencia de difusión en la que vemos que está normal, ¿no? No hay una restricción a la difusión. También esto es característico de una displasia cortical focal. Muy bien. Otra patología que también tenemos que mencionar es la esclerosis tuberosa. ¿Sí? Recordar que la esclerosis tuberosa habla de un trastorno hereditario autosómico dominante que va a tener una triada clásica, ¿no? O característica, que es la presencia de angiofibromas faciales, retraso mental y crisis epilépticas refractarias, ¿no? Es decir, con una buena anamnesis y un cuadro clínico, el diagnóstico ya lo pueden obtener, ¿no? Muy bien, en imágenes lo que vamos a encontrar, aquí vamos a dividirlo antes de 6 meses y después de los 6 meses de la vida, ¿no? Antes de los 6 meses de la vida vamos a ver los tubérculos en las regiones corticales con una intensidad hiperintensa en T1 e hipointensas en T2, ¿sí?
Porque vamos a ver aquí estos tubérculos esclerosos, porque lo que se va a producir aquí es una formación, al haber esta alteración, ¿no? Un trastorno hereditario va a favorecer la formación de tubérculos corticales y también subependimarios, ¿no? Eso es lo característico de la esclerosis tuberosa, ¿no? Y también incluso se puede ver a veces presencia de astrocitomas, ¿no? Incluso también podemos llegar a ver astrocitomas subependimarios en esta patología. Muy bien, entonces antes de los 6 meses vemos esto, ¿no? Alteraciones de la señal hiperintensa en T1 y hipointensa en T2, ¿no? Focales. Después de los 6 meses, esta señal se va a invertir, ¿no? Y por ejemplo, vamos a ver que en la secuencia FLAIR se va a hacer más intensa con la edad. ¿Sí? En una secuencia de ecogradiente se va a apreciar mejor los nódulos subependimarios cuando presentan calcificación. Y en difusión puede apreciarse un aumento del ADC, ¿no? En las tuberosidades epileptógenas, ¿no? Característico también de que son lesiones que no restringen a la difusión también. Y los nódulos subependimarios, que se encuentran entre el 30 al 80%, van a realzar el contraste, ¿no? Más o menos ese porcentaje es variable, ¿no? Pero algunos van a realzar el contraste. Y el de 3 al 4% de las tuberosidades son subependimarias. ¿Sí? También otro punto importante es que tenemos que recordar. Cuando un nódulo subependimario está localizado en el foramen de Monro y aumenta de tamaño, se debe descartar un astrocitoma subependimario de células gigantes, ¿no? Sobre todo cuando encontremos estos nódulos a nivel del foramen o agujero de Monro. Muy bien. Por imágenes, aquí tenemos estas imágenes, ¿no? Estas imágenes de resonancia magnética en corte axial de cerebro, ¿no? Aquí están potenciadas en... A ver, esta viene a ser una... Aquí estamos frente a una FLAIR, ¿no? En el que podemos ver zonas hiperintensas, ¿no? De distribución difusa, ¿no? En todo el hemisferio cerebral, ¿no? Toda la región cortical, que hace referencia a presencia de tubérculos corticales, ¿no? Vamos a verlos así, como áreas focales de zonas de señal aumentada, ¿no? De hiperintensas, en la región cortical de distribución difusa. Y también podemos verlo a este nivel también, como nódulos subependimarios en esta T1, ¿no? Que nos está señalando esta flecha amarilla, ¿no? También los vamos a poder ver así. Y que algunos, ¿no? Se dice que pueden realzar el contraste. Como estamos viendo, este nivel también. Muy bien, entonces cuando vemos esas alteraciones de señal focales, nodulares, ¿no? Como tubérculos o nódulos, estamos hablando de, y que se correlaciona con la clínica, estamos frente a una esclerosis tuberosa. Muy bien, también continuando con el tema, se tiene que mencionar las lesiones tumorales, ¿no? Que también están relacionadas con la alteración del desarrollo cortical, como son los gangliomas, los gangliogliomas, ¿no? O el astrocitoma infantil desmoplástico, el gangliocitoma también es importante en este acápite, y el tumor neuroepitelial disembrioplástico, ¿no? Esto también vamos a poder verlo por imagen. Muy bien, y aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el ganglioglioma, ¿no? O astrocitoma infantil desmoplástico, ¿no? En el que podemos observarlo bien por estas imágenes, ¿no? Aquí tenemos igual imágenes de resonancia magnética, todas en corte axial, ¿no? Aquí tenemos una gran lesión, ¿no? Una masa quística, ¿no? Con áreas sólidas, ¿no? Una masa mixta, ¿no? Y en estas T1, ¿no? Estas son T1, estas dos, con contraste, podemos ver que se representa bien, ¿no? Estas zonas quísticas y la región sólida, ¿no? El área sólida captadora de contraste. Está haciendo un gran efecto de masa. Y aquí también en esta T2, igual podemos ver la característica quística, ¿no? De esta lesión, de este ganglioglioma. Y también las zonas sólidas, ¿no? Que vamos a poderlas ver en la T2 o en FLAIR. Esta es una FLAIR, ¿no? El líquido es oscuro, es hipointenso.
Y aquí las zonas sólidas vamos a ver las hipointensas. ¿Sí? En la T2 también se vería hipointenso, ¿no? Solo que este es un corte más abajo. Muy bien, entonces cuando encontramos estas masas mixtas, ¿no? Sólido-quísticas, estaríamos frente a un cuadro de un ganglioglioma, ¿no? Característico en estos pacientes. Y bueno, recordar que este es en sí un astrocitoma, ¿no? Como bien su nombre lo dice también, es un astrocitoma de bajo grado, de crecimiento lento, ¿no? Y tiene una clasificación, según la OMS, una clase 1, ¿no? O sea, está en la zona más, se puede decir, más leve, ¿no? Muy bien. Continuando con la otra tumoración, también podemos encontrar a un gangliositoma, ¿sí? Estos gangliositomas también son tumores, se podría decir, no muy agresivos, ¿no? Son poco frecuentes, también se encuentran dentro de la clasificación 1 de la OMS, del grado 1 de los astrocitomas, ¿no? Y como el anterior, lo más frecuente es encontrarlo en niños, ¿no? En personas jóvenes. Y esto, generalmente en estos niños que presentan estas epilepsias, se puede encontrar esta lesión, ¿no? Y nos hace referencia a la presencia de un gangliositoma, ¿no? ¿Y cómo vamos a ver esta patología? En estas imágenes, aquí tenemos una potenciada en T1, ¿sí? Una resonancia magnética de cerebro en corte axial potenciada en T1, donde podemos ver esta masa, ¿no? También es una masa mixta, ¿no? Con zonas sólidas y zonas quísticas, ¿no? De baja señal, ¿no? Que hace referencia a las zonas quísticas. En la región cortical y subcortical, ¿no? De la región temporal derecha. Aquí en esta T2, de igual manera, podemos observar el componente sólido, ¿no? De una señal intermedia, y las regiones quísticas hiperintensas, ¿no? Con características en la T2. ¿Sí? Y bueno, y aquí también en esta imagen en FLAIR, ¿no? Podemos ver lo mismo, ¿no? La presencia de áreas quísticas y zonas sólidas de una señal intermedia. Y en la ADC vemos que hay una hiperintensidad, ¿no? Que indica valores altos de ADC, ¿no? Que es propio de una patología en la que no existe una restricción a la difusión. Entonces, estos hallazgos también son característicos de un gangliositoma. Muy bien, ahora para mencionar el siguiente tumor, ¿no? Que es un tumor neuroepitelial disembrioplástico, ¿sí? También son tumores, se podría decir, de lento crecimiento, benigno, ¿no? También dentro de la clasificación de los astrocitomas se encuentra dentro del grupo 1, ¿no? Todos los que hemos presentado se encuentran dentro de la clasificación o grado 1. Y son, se podría decir, de una afectación benigna, ¿no? Tiene un crecimiento lento, que generalmente no da síntomas, más que, por ejemplo, empezar con estas epilepsias. Y vamos a encontrar las lesiones, estos tumores de la siguiente manera, ¿no? De la siguiente forma, como podemos observar en estas imágenes de resonancia magnética, ¿no? Aquí tenemos una T1 en corte axial, en la que podemos ver esta zona hipointensa, ¿no? Un área hipointensa y un área aún más hipointensa en la región central, ¿no? Aquí tenemos una T1 con contraste, ¿no? En la que vemos que hay una tenue captación de contraste, ¿no? Que no es muy clara. En estas imágenes de resonancia magnética, aquí tenemos una T2, ¿no? Y aquí tenemos con saturación líquida una FLAIR, en la que vemos de igual manera, ¿no? Vemos estas zonas alrededor hiperintensas, ¿no? Como zonas quísticas, se podría decir, o de líquido. Y en la región central, en la FLAIR también hay una zona hipointensa, ¿no? Rodeada por esta hiperintensidad que podría ser referencia de edema. Y aquí tenemos en esta imagen de resonancia magnética, esta es una imagen en ecogradiente, ¿no? Que nos ayuda a evidenciar estas zonas de baja señal, ¿no? Hipointensas,
que podrían hacer referencia a focos de calcificación, ¿no? Que también es característico de este tumor. Y en la difusión, ¿no? Vemos que también hay una, vendría a ser, sí, esta es una difusión en la que vemos una zona de hipointensa, ¿no? Que haría referencia a que este tumor sí tiene restricción a la... a ver. No, esta zona es la zona de calcificación que se podría decir, pero sí vemos que hay como unos focos alrededor de ella con una señal algo incrementada, ¿no? Que podría hacer referencia en este caso a que sí estos tumores pueden tener restricción a la difusión. Muy bien, entonces estos hallazgos, ¿no? Bueno, los anteriores no tenían restricción, pero estos sí pueden tener restricción a la difusión, son típicos de un tumor neuroepitelial disembrioplástico. Muy bien, eso era los correspondientes al grupo 1, ¿sí? De las alteraciones del desarrollo cortical. Y del grupo 2, recordamos, ¿no? Que eran las que estaba alterada en la migración neuronal, ¿no? Esas son las propias del tipo 2. Y en primer lugar, aquí vamos a hablar de la lisencefalia, ¿no? Hace referencia a esta alteración del desarrollo cortical causada por la detención de la migración neuronal, ¿no? ¿Y qué va a causar? ¿No? Va a causar un engrosamiento cortical y de la superficie cerebral lisa. ¿Sí? Y los hallazgos característicos por imágenes, vamos a ver hemisferios cerebrales en una forma característica como en forma de 8 o en forma de reloj de arena. Vamos a ver surcos separados, ¿no? Con circunvoluciones anchas, ventrículos dilatados, incluso puede haber agiria. Y también vamos a ver que va a haber una alteración en la arborización de la sustancia blanca, ¿no? Aquí entonces va a haber una alteración en todo lo que es la migración neuronal. No ocurrió una buena migración neuronal y esto se va a traducir en todos estos hallazgos, ¿no? Como podemos observar aquí, en esta lisencefalia, ¿no? Característica, una imagen clásica, en la que vemos que tiene una forma de reloj de arena o forma de 8, se dice, ¿no? Propio de esta lisencefalia, ¿no? Este era un neonato también con epilepsias. Vemos aquí que no hay las cisuras, ¿no? Tenemos una agiria, ¿no? No hay la cisura de Silvio, no, en ningún corte, no podemos ver ninguna circunvolución. Y vemos también cómo la región cortical se encuentra engrosada, ¿no? Y también la presencia del crecimiento de los ventrículos, ¿no? Una hidrocefalia también podemos observarla aquí. Entonces, estos hallazgos son característicos de una lisencefalia. Muy bien. La otra patología que también se encuentra dentro de este grupo 2 son las heterotipias, que son alteraciones o detención en la migración de las neuronas, también de la zona germinal periventricular hacia la corteza, ¿no? Entonces, al detenerse, vamos a ver que van a haber focos o áreas de sustancia gris dentro de la sustancia blanca, ¿no? Es decir, o que se quedaron en el camino, ¿no? De la región periventricular hacia ir hacia la cortical, se detuvieron y se quedaron en ese trayecto, ¿no? Y generalmente la zona más frecuente donde vamos a encontrar estos focos de sustancia gris va a ser en la región periventricular. ¿Sí? Y vamos a ver 5 tipos, ¿no? Según dónde se quede esta migración o dónde se ocurrió la alteración o detención. Por ejemplo, tenemos las heterotipias nodulares periventriculares, que son las más frecuentes, o subependimarias, en la cual vamos a ver indentaciones uni- o multifocales, ¿no? Asimétricas. También podemos ver heterotipias en banda, ¿no? O que nos da una señal característica de una corteza doble. ¿Sí? Porque recordar que son focos de sustancia gris, ¿no? También vamos a ver esta corteza doble como una banda gruesa, ¿no? Simétrica de sustancia gris subcortical. Vamos a ver también las heterotipias nodulares subcorticales, ¿no? Por debajo de la corteza vamos a ver también focos de sustancia gris. Nódulos aislados, como lo dije, ¿no? También en la corteza superficial, ¿no? A menudo delgada. O vamos a poder verlas como masas de sustancia blanca que se continúan con la corteza en la superficie ventricular. Y la heterotipia periventricular y subcortical asociada. ¿Sí? Entonces, en tomografía y resonancia magnética, estas heterotipias muestran respectivamente
densidad e intensidad de señal similar a la corteza, ¿no? Eso es lo característico de esta patología, ¿no? Y el hemisferio ipsilateral se dice que va a ser más pequeño, y el ventrículo lateral suele ser grande por el desarrollo insuficiente de la sustancia blanca, ¿no? Entonces, en imágenes la vamos a ver de esta manera, ¿no? Por ejemplo, en estas imágenes de resonancia magnética igual de cerebro, potenciadas en T2, en corte coronal y axial, ¿no? Vemos aquí donde nos señala la flecha, ¿no? Justo en la región subependimaria periventricular de estos focos de señal, ¿no? De hiperseñal o una señal aumentada, que son focos de sustancia gris, ¿no? Si vemos, son de la misma intensidad que la cortical, ¿no? Que está conformada por los cuerpos neuronales, ¿no? Entonces aquí hubo una detención y una alteración en la migración, y esta era la más frecuente, ¿no? La que es la periventricular. También son características o son causas de epilepsias en estos pacientes. Muy bien, ahora el grupo 3. ¿Sí? Recordar que aquí ya la alteración era, o se producía en esta alteración del desarrollo cortical, malformaciones por organización cortical anormal. ¿Sí? Y aquí vamos a encontrar a la polimicrogiria. ¿Sí? La polimicrogiria, que es esta anomalía debida a una anomalía en las fases de migración neuronal tardía también, y en la organización cortical, en donde se van a formar numerosas circunvoluciones pequeñas, prominentes e irregulares, ¿sí? En resonancia magnética, en T2, ¿no? Potenciadas en T2, hay dos patrones característicos, ¿no? En los menores de 12 años, de 12 meses, vamos a ver una corteza con ondulaciones finas y pequeñas, ¿no? Y de un espesor normal. Y en los mayores de 18 meses vamos a ver una corteza gruesa, ¿no? Ya irregular, con aumento de los espacios de Virchow-Robin y una variable invaginación cortical, ¿no? Esos son los espacios por donde van a pasar los vasos, ¿no? Esos por donde pasan los vasos vamos a ver que va a haber un aumento de este líquido cefalorraquídeo alrededor, ¿no? Y en T1 con contraste vamos a ver prominencia de las venas leptomeningias, ¿no? Surcando las áreas corticales anormales, ¿no? Existe predilección por las áreas posteriores perisilvianas, ¿no? Y se dice que cuando encontramos esta alteración perisilviana bilateral, hablamos de un síndrome perisilviano congénito, ¿no? Como podemos observar aquí en estas imágenes de resonancia magnética del cerebro, en cortes coronales y en corte axial, ¿no? Potenciadas en T1 y en T2, estos dos, podemos ver estas alteraciones, ¿no? Una corteza engrosada, ¿no? Justo alrededor de la cisura de Silvio, ¿no? Perisilviana, engrosada a este nivel, ¿no? Y aquí también con ya afectación periventricular, ¿no? Comparando con el lado contralateral, ¿no? Y vemos cómo hay un acercamiento, ¿no? Como que este surco se está invaginando, ¿no? Eso también es característico de esta polimicrogiria. Y en estas T2, ¿no? De igual manera vemos un incremento o engrosamiento también de la cortical, ¿no? Lo mismo, ¿no? Se puede ver. Y bueno, a ver. Y esto era una heterotipia, sí, me estaba confundiendo. Pero lo que nos señala la flecha anaranjada es una heterotipia, ¿no? Es lo que habíamos visto hace un momento, ¿no? Es una alteración en la migración de las neuronas, ¿no? Que se quedaron en la zona más frecuente, que es la heterotipia periventricular, ¿no? Y esto vendría a ser en sí la polimicrogiria nada más, que es el engrosamiento. ¿Sí? Es decir, muchas de estas patologías se pueden asociar, ¿no? No es que solo vamos a encontrar una de ellas. Y aquí tenemos, cuando ocurre esto en ambos lados, ¿no? Las zonas más frecuentes que son en la región perisilviana, ¿no? Alrededor de la cisura de Silvio, va a haber este engrosamiento bilateral, también cortical, ¿no? E irregular, ¿no? Característico de esta patología, que habla de un síndrome perisilviano, ¿no? Un síndrome perisilviano. Y en estas sagitales, ¿no? En T1, podemos ver que lo mismo, ¿no? Como está bien marcada la cisura de Silvio, ¿no? Con un engrosamiento cortical irregular y con aumento de las circunvoluciones a ese nivel, ¿no? Eso es característico de esta polimicrogiria, ¿no? En este caso como síndrome perisilviano. Muy bien.
Otra patología que también podemos encontrar en estos pacientes que presentan epilepsias es la presencia de isquioencefalia, que también es una alteración en el desarrollo cortical, ¿no? Que se caracteriza por hendiduras en el parénquima cerebral, ¿no? Se dice que pueden ir desde la cortical hasta el sistema ventricular, ¿no? Cuando son abiertas y tienen un revestimiento de sustancia gris displásica. A menudo esto se puede asociar con polimicrogiria, ¿sí? Con microcefalia y con heterotopia, ¿no? Y van a haber dos tipos. La de labio cerrado, ¿no? Que son donde las paredes se van a oponer, como esta, ¿no? Esta es una de labio cerrado, ¿no? Vemos que se va a ver un surco pronunciado, ¿no? En la cual no hay comunicación con el sistema ventricular, ¿no? Y las paredes se encuentran casi pegadas, ¿no? Adyacentes. Se dice que es más frecuente en los casos unilaterales, aunque en este caso es bilateral. Y las esquisencefalias del labio abierto, por ejemplo aquí es característica esta, ¿no? En la cual vamos a ver que las paredes de esta hendidura, ¿no? Se van a separar totalmente, ¿no? Y todo esto, al haber una comunicación con el sistema ventricular, se rellena de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y es más frecuente esto encontrarlo en ambos lados, ¿no? Es más frecuente que sea bilateral. Ya, muy bien. Ahora el grupo 4, ¿no? De estas malformaciones de desarrollo cortical sin una clasificación concreta. Aquí hablamos en primer lugar de las neoplasias, ¿no? Ya habíamos mencionado algunas neoplasias, pero también pueden presentarse otras neoplasias, ¿no? Como por ejemplo son los oligodendrogliomas, los gangliogliomas que ya vimos, ¿no? Estos son entre los más frecuentes que podemos ver. Y se dice que el 90% de las neoplasias que producen crisis epilépticas van a estar localizadas junto a la corteza cerebral, y de ellas el 70% se encuentra en los lóbulos temporales, ¿no? Entonces, estas son las más frecuentes que van a causar crisis epilépticas. Suelen ser neoplasias de bajo grado y lento crecimiento, ¿sí? Habitualmente sin edema ni efecto de masa asociado, ¿no? Pueden causar un remodelado o un adelgazamiento de la calota adyacente, ¿no? Porque como son de un crecimiento lento, le dan tiempo al hueso para que pueda tener un remodelado. Típico de las lesiones benignas, ¿no? Y el realce por postcontraste se dice que puede no existir, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos un glioma, ¿no? Un glioma de bajo grado, en la que podemos ver estas imágenes de resonancia magnética, ¿no? En cortes axiales, estas tres, y esta en un corte sagital, en la que vemos en todas ellas que van a haber alteraciones de la señal justo en esta región, ¿no? En esta región medial del lóbulo temporal izquierdo, ¿no? Comparando con ambos lados, vemos aquí que hay una hiperintensidad de señal en forma de masa, ¿no? A este nivel. Sí, y en esta T1 podemos ver un poco menos claro, no tan claro, ¿no? Pero se ve una zona de menor señal, ¿no? Hipointensa en la misma región, ¿no? En ambas, ¿no? Esta es una T1 sin contraste y una T1 con contraste, ¿no? Aquí vemos los vasos cómo están captando contraste, pero no hay una captación de esta sustancia de contraste. Y aquí igual, en esta T2 también vemos, ¿no? Lo mismo que aquí, ¿no? No, en este T1, en esta viene a ser en esta flare y en esta T2 podemos ver incremento de señal, ¿no? En las secuencias con tiempo con un TR largo, ¿no? Como son estas dos, se va a presentar esta lesión hiperintensa, ¿no? A diferencia de las de tiempo con un TR corto, tiempo de repetición corto, como una T1 donde se van a ver hipointensas. Muy bien, entonces esto es un glioma en la región medial del lóbulo temporal izquierdo. Y también podemos ver, ¿no? Como en esta patología, la presencia de martomas, ¿no? En este caso, la martoma del tuber cinereum, ¿no? Que podemos observarla aquí, ¿no? En esta T2 se puede ver cómo hay la presencia de esta lesión a este nivel. En la sagital también se puede ver mejor, ¿no? Como tenemos esta lesión justo a nivel del tuber cinereum, ¿no? Que es un área del hipotálamo, ¿no? Y aquí de igual manera, ¿no? En esta T1 también podemos observar
como hay la presencia de esta masa, ¿no? Y en la FLAIR también podemos verla con un poco mayor de intensidad, ¿no? O isointensa en sí, a la sustancia gris. Muy bien, esto es característico de un amartoma del hipotálamo, específicamente en la región del tuber cinereum. Muy bien, también otras patologías que podemos encontrar en estos pacientes que presenten estas epilepsias son las malformaciones vasculares, ¿no? También son causantes de epilepsias. Representa, se dice, el 5% de las lesiones apreciadas en series de pacientes con epilepsias crónicas, ¿no? Y principalmente lo que vamos a encontrar son malformaciones arteriovenosas o la presencia de cavernomas, ¿no? En las malformaciones arteriovenosas se postulan dos fenómenos por los cuales se va a producir esta crisis, ¿no? Por una isquemia cerebral focal, ¿no? Por un robo, un shunt arteriovenoso, o la presencia de una gliosis y depósitos de hemosiderina por presencia de hemorragias subclínicas, ¿no? Frecuentes. Esos pueden ser los dos fenómenos causantes de las epilepsias. Y aquí tenemos un cavernoma, ¿no? En estas imágenes de resonancia magnética de cerebro, en cortes axiales, ¿no? Y en esta T2 podemos observar el cavernoma, ¿no? Con su aspecto característico en palomita de maíz, ¿no? Con los focos hiperintensos en su interior, ¿no? El aspecto quístico, y también en esta FLAIR lo mismo, ¿no? En la contraparte podemos ver estas zonas de hiperseñal, ¿no? Hiperseñal, ¿no? Recordar, esto es una FLAIR. Hiperseñal que hace referencia a la malformación vascular a este nivel, ¿no? Y esta viene a ser una susceptibilidad magnética en la cual este fenómeno que podemos observar aquí, que se conoce como el fenómeno del florecimiento, ¿no? En el cual vamos a ver una hipointensidad mayor a la que verdaderamente es, ¿no? Y por eso es que sirve esto, porque nos ayuda a ver lesiones pequeñas, ¿no? En la susceptibilidad. Puede hacer referencia a depósitos de hemosiderina, ¿no? Alrededor de esta malformación, que como habíamos dicho también es una de las causas de las epilepsias. Muy bien. La gliosis también va a ser causante de presencia de que nuestros pacientes puedan presentar epilepsias, ¿no? Y se dice que la gliosis es el resultado final de varias lesiones que pueden afectar el sistema nervioso central, ¿no? Entre estas lesiones, por ejemplo, pueden ser los traumatismos, las infecciones, los infartos, ¿no? Todos estos pueden ser causantes de gliosis. ¿Y cómo la vamos a ver? Como zonas de hiperseñal, ¿no? O hiperintensas en secuencias de TR largo, ¿no? En las T2, asociadas a signos de pérdida de volumen, ¿no? Como ensanchamiento de surcos y retracción ventricular, y zonas de encefalomalacia, ¿no? También podemos verlas ahí. Y en imágenes las vamos a ver de la siguiente manera, ¿no? En estas imágenes, ¿no? De resonancia magnética en cortes axiales y en corte coronal, ¿no? Podemos ver aquí unas zonas, ¿no? O focos hiperintensos en esta T2 que hace referencia a la presencia de encefalomalacia, ¿sí? Zonas de encefalomalacia a este nivel. Y con zonas, y alrededor de ellas vemos estas zonas de gliosis, ¿no? ¿No? Este nivel. Las podemos ver en este caso, en esta vendría a ser una FLAIR, ¿no? Las vemos como estas zonas hipointensas alrededor, ¿no? Y en esta viene a ser esta es una T2, ¿sí? Una T2, esta es una ecogradiente, ¿no? Una ecogradiente, una susceptibilidad, en la que también lo característico de esto es de que nos señalan estas áreas hipointensas, ¿no? Que podrían hacer referencia también a la presencia de restos hemáticos, ¿no? O depósitos de hemosiderina, que es donde nos favorece esta secuencia, ¿no? De ecogradientes para poder identificarlos. Y esto es característico de la presencia de la gliosis, ¿no? En este caso, en un paciente con una encefalomalacia. Muy bien, en conclusión, recordar que existen muchas otras patologías relacionadas a las epilepsias, ¿no? Son muchísimas, como la patología infecciosa, ¿no? También la patología infecciosa está muy relacionada también a la presencia de epilepsias. También el síndrome de Sturge-Weber, ¿no? También este angioma facial
es frecuente y que puede causar también crisis epilépticas, ¿no? Y entre otros más, ¿no? Que son muchas más causas, ¿no? Pero que no entraría en una sola exposición. Y también recordar que la resonancia magnética es el principal examen para evaluar alteraciones del desarrollo relacionadas a la epilepsia, ¿no? Como ya hemos podido ver, muchas de esas lesiones no se podrían ver por tomografía, ¿no? Y ni siquiera por una resonancia estándar, ¿no? De cerebro estándar, como ya habíamos visto al inicio, ¿no? Sino que tiene que ser una imagen de resonancia de alta resolución y tiene que ser evaluada por el personal capacitado. También es importante identificar estas anomalías, ya que en base a nuestro informe se le dará el mejor tratamiento al paciente, ¿no? Llegando incluso a un tratamiento quirúrgico. Muy bien, esta es la bibliografía de la cual saqué la información y eso sería todo, doctora. Gracias.